Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les voy a presentar esta plantita tan hermosa y espero y que se animen y la tengan para su jardín, y si ya la tienen coincidamos o me comenten por ahí cómo les va con ella. Y bueno, pues acompáñenme. Bien, jardinantes, pues les presento esta hermosura. Este es un Graptopétalum paraguayense. También se le conoce como graptopétalo, así nada más, o como planta fantasma, ghost plant en inglés. Y bien, pues esta plantita viene de las crasuláceas, o sea que es una suculenta del género Graptopétalum. Bueno, ya sí, yo muy ahí didáctica, ¿no? Pero bueno, pues es bueno decirlo, ¿no? Porque de repente, pues es bueno enterarse bien de las cosas. Y bueno, pues ahí más o menos yo le echo ganas buscándole y quiero, pues a ustedes enterarlos, ¿no? Y bien, pues bueno, vamos a hablar de esta plantita. Esta plantita es muy fácil de cuidar, muy vistosa, vean como pueden ver. No puede faltar en tu jardín suculento porque la verdad es que, vean, nada más de ponerlas así, están en macetas muy X, muy raras, muy X. Y vean nada más cómo resalta esa belleza, ¿no? Entonces, son plantas que no pueden faltar en tu jardín. Miren, quiero que las vean bien, pero bien a detalle para que las identifiquen. Vean, es una plantita con hojas picuditas, como una rosetita, las forman las rosetitas. Estas están estresadas, tienden a predominar su color como moradito, rosadito y naranjoso cuando ya se están pasando de estrés, que son esas, pero también les da esa tonalidad. Vean, estas son plantitas muy bonitas, vean su forma para que las puedan identificar. Son verdes cuando no tienen estrés. Déjenme ver si por acá atrás tiene alguna que no esté estresada. Miren, un poco más verdoso. Son de tallos largos, tienden a ser esta forma. Entonces, pues, ese es el Graptopetarum paraguayense. Y bueno, pues también quiero confesarles que yo soy fan de los Graptopetalum, de los sedum, de este tipo de planta que crece de esta forma, o sea, crece como arbustito, no sé. También puede ser cubresuelo. Ellas tienden a colgar, también son buenas como para hacer arreglitos. Por ejemplo, su forma de reproducción, hablando de eso, es como haciendo esquejes, o sea, cortándolas, y así se multiplican de mejor forma, porque ese tallito que le cortes tú puede salir una, dos o a tres o varias de ellas. Son de muy rápido crecimiento, o sea, no sé, si tú haces un corte en el tallo, a lo mejor pueden tardar de unas 3 semanas, tú ya vas a empezar a ver que ya está creciendo. También tiene que ver en dónde la tienes ubicada y el clima en el que está, pero es súper rápida. Es una planta que se da con mucha facilidad, quitándole, trozándole una hojita y poniéndola en tierrita y dejándola ahí, da brotes rápidos que igual van entre 2 a 3 semanas. Bueno, esa es rapidez, pero ya haciendo el brote empieza a crecer como loquita. O sea, la verdad es que es muy fácil de reproducir. Y bueno, pues eso es un poquito sobre de ella. También quiero decirles que en sus cuidados es muy fácil de cuidar. Esta plantita resiste todo, obviamente adaptándola, poniéndola en la ubicación que quieras. Ella
ella se va a adaptar muy fácilmente. Ya les he puesto ahí un video de cómo ubico mis suculentas, cómo yo más o menos las adapto. Si tú haz de cuenta que la compras en un vivero, llegas a tu casa y la pones al sol directo y ella no está acostumbrada a eso, puede correr el riesgo de quemarse, pero aún así me atrevo a decir que es una planta que es muy guerrera y es muy resistente. Entonces puede llegar a tener pues ahí algún cambio feo, pero les digo, es muy, muy guerrera. Ella se adapta muy bien. Ahora, hablando de la adaptación, vean, estas están bien coloriditas. Estas las tengo en la parte de, ya les he enseñado en varios videos, si no las han visto, corran, vayan, véanlas y te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito para que no te pierdas ninguno de mis videos. Obviamente espero que te gusten, espero que te aporten y te suman en algo. Y bueno, pues les comentaba que yo las tengo estas dos macetitas ubicadas de aquel lado, donde tengo una malla sombra que está al lado de una jardinera. Es como ahí pongo mis plantas madre, porque estas yo considero que son plantas madre, que aunque tengo en jardineras grandes, pues ellas las controlo un poquito más en maceta y las voy reproduciendo. Por ejemplo, si se le cae una hojita, la echo, ¿no? Y ahí. Y bueno, hablando de la adaptación, esta la acabo de subir ayer, la tenía en mi terraza y obviamente la situación o la ubicación de mi terraza no es la misma que acá arriba. Acá arriba a ellas les gusta más, se ponen, bueno, no sé si, bueno, sí, yo creo que sí les gusta más, pero a lo que me refiero es que se ponen bien bonitas de color y por eso ella es verdosa. Entonces, de repente, pues no sé, si vas a un vivero y está así, pues puede ser, esta es la misma planta, nada más que su situación de ubicación pues las pone de diferente color. Ellas están estresadas, tienen un poco más de estrés y por eso se colorean, porque aquí hace más calorcito, está así como que su ambiente entre malla sombra, solecito, aire, lluvia, todo eso, ¿no? Esta también está abajo, bajo la lluvia, pero me empecé a dar cuenta como que no le agrada. Yo cuando la adquirí en un vivero estaba así literal, como la tenía en la terraza y de este color. Pero yo luego sé que es un Graptopétalum. Miren, les invito a que las observen para que así ya te vas familiarizando con ellas y ya vas entendiendo cuáles son. Y bueno, pues esta ya la subí y en un tiempecito, yo creo que en unas 2 a 3 semanitas ya va a estar de este color porque la estoy poniendo en el mismo lugar en donde tengo a ellas dos. Ahora, bueno, pues eso es un poco para que vean que la situación de ubicación les cambia el colorcito, pero bueno, no importa, de todas formas ellas son muy bonitas. Ahora vamos a hablar sobre el riego. Honestamente yo les voy a decir, a ellas como las tengo allá en la malla sombra, ahorita ya al final las voy a ir a dejar a su lugar para que vean en dónde están ubicadas, así es de que quédense para que vean en dónde las pongo. Bueno, honestamente yo casi no las riego, a mis suculentas casi no las riego, solo cuando ya de plano no llueve, porque eso es lo que les quería decir, su riego se los doy con agua de lluvia, así como les llueva. Y a ellas, de verdad, no sé si una vez o 2 veces en que las tengo a ellas desde hace unos 6, 7 meses, a ellas, no sé si una o 2 veces las he regado con manguera o con la jarrita, ¿no? La regadera. Pero la verdad es que ellas se han hidratado y se han regado con agua de lluvia. Por lo general, así es toda la situación en mi jardín. Por eso no he hecho un video de cómo riego mis suculentas. Las únicas que llego a regar son las que tengo bajo un techo en que en realidad no les cae agua cuando llueve y sí recolecto esa agüita de lluvia que sí me pongo a recolectar para esas plantitas que tengo de aquel lado. Entonces, pues la verdad, pues no, yo así las dejo. Por ejemplo, ahorita, pues les llovió ayer y antier.
ayer un poquitito, antier llovió bastante fuerte. Entonces, tiene esta, por ejemplo, la tierra más húmeda, porque está mojada de que les digo que llovió. Esta ya se secó, pero bueno, ellas son muy resistentes a la sequía y muy resistentes también a, a la humedad. Tampoco hay que excedernos, ya saben, ¿no? No hay que estarle echando a cada ratito agua. Entonces les digo, todo es costumbre, ¿no? Pero bueno, ese es un tip que yo les doy porque a lo mejor ustedes no las van a ubicar en una azotea, ¿verdad? Pero si la tienes en una terraza y llueve, no regarla tan seguido porque pues igual puede correr el riesgo de honguearse. Por ejemplo, esta, ya que se las acerque, tiene un poquito de puntitos, como que se hidrató de más, como que quería darle un honguito, y por eso también tomé la decisión de subirla. Entonces les digo, yo acá arriba casi no las riego cuando llueve, o las riega el cielo, ¿no? Ya de eso no me preocupo mucho. Y por esa razón pues por eso son plantas que te conviene tener, porque no necesitan mucho mantenimiento. Ahora, el mantenimiento es que, pues hablando de eso, pues que le quitemos sus hojitas secas, que le liberemos la tierrita, porque de repente se le puede caer un pétalo y es bien seguro que te dé un bebé ese pétalo. Entonces, mantenimiento solo ese y ya cuando ellas ya veas que, no sé, se vuelve un poco leñoso su tronco, cosas así, hacerle un cambio de tierra. Ahora, la tierra, el sustrato. El sustrato lo puedes ocupar de cactus y suculentas, ya saben, ese es como que yo considero que es cuando hablamos de sustrato de cactus y suculentas, es un sustrato más mineral, por decir, un poquito con piedra, así. Eso es muy recomendable en casi todas las plantas que lo hagas, pero pues yo la verdad a estas las tengo en tierra normal, tampoco es tierra negra, que esa tiende a ser como bien dura, es tierra de jardín, si acaso, esta, la verdad está pelmazada, ¿no? O sea, no es, así les digo la verdad, y se las voy a enseñar de cerca, y esta, literal, esta sí yo creo la voy a trasplantar, ya luego les voy a hacer ese video, porque esta sí trae una tierra bien dura, y en donde compré esta y otras, está como que la tierra con bichitos, pero bueno, así la dejé. Dije, luego, luego se la cambio, a veces no es muy urgente, de verdad. Y no le veo así como que traigo una plaga como para que se la pegue a otras de mis plantas. Entonces, pues bueno, les digo, en la tierra, pues cualquier tipo de tierra, que no sea pelmazable, que no sea tan dura. Y que si tú le pones de cactus y suculentas, pues les va a ir bien, pero yo te recomiendo que sea un poquito más orgánica para ellas, porque a ellas les gusta un poquito más la humedad, les digo, tampoco en exceso. Y bueno, pues eso es en cuestión de la tierra. Ya les dije riego, ya les dije su mantenimiento, tierra, la reproducción. Y bueno, pues a grandes rasgos creo que ya les conté todo sobre ellas. Nada más que yo sí quise poner algunas en maceta porque para reproducir es más fácil, se conservan mejor. Ya en jardinera, ahí sí ya es como que se vuelven extremas. Ahí ya es como su riesgo, porque ahí sí luego a veces pierdo. Entonces, por eso quiero tenerlas en maceta para controlarlas y mimarlas un poquito más. Aunque, pues bueno, las de las jardineras, les digo, ya tienen mucho tiempo así y pues ya, ellas ya se adaptaron y nada más que ahí sí es más complicado que se me multipliquen porque sí es muy extremo el clima que reciben, mucho sol, agua o mucha sequía, por lo que les contaba, de que de repente no riego. Y bien, jardinautas, antes de poner a estas chulas en su lugar y dejarlas con esas tomas de final que me encanta hacerles, pues bueno, pues me despido. Espero que te haya gustado este video, que te haya servido de algo, que te sumen algo. Ahí déjenme sus comentarios. Yo aprecio mucho sus comentarios. Siempre me doy a la tarea de responderles. Muchas gracias por el apoyo. Y pues si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas y para que esta comunidad sea más grande.
Miren, ya las voy a llevar a su lugar, pero me percaté de algo que quise compartirles. No sé, como que se me figura. Espérenme, déjenme ver cómo le hago. Se me figura que esta hizo una forma de corazón. Miren. ¿Ya vieron? Ahí según yo. Y bueno, entonces miren, voy a llevármelo para que vean dónde lo ubico. Ah, antes que les había dicho, les voy a enseñar la tierra. Vean, su tierrita es normal. Este es el mantenimiento que deben de dar, quitarle la hojita. Nada más seca, la que tiene seca. Y miren, este igual trae su tierrita así, normalita. Igual hay que quitarle. Miren, vale mantenimiento. Ahorita se lo va a estar dando. Nada más quiero llevarles para que vean de dónde son. Vean, ese es un brotecito de hojita. ¿Ya vieron? ¡Qué precioso! Y gordita, gordita. Y allá abajito seguro también se dio de hojita. Esta sí seguro es de hojita porque está alargadito su tallito. Entonces miren, voy a llevarme una. Ahí voy con la preciosa. Y la voy a subir aquí. Déjenme quitar estas. Ay, perdón. Déjenme quitar estas. Que también tengo aquí. Y la voy a poner en su ubicación. Creo que esta sí está aquí. Miren, aquí. Ahí es donde la ubico. Y esa forma la agarro ahí. ¿Ya vieron? Ah, bueno. Les digo, tiene su malla sombra y es ahí. Voy a poner la otra. Mira, vamos con la otra. La otra igual. La pongo al lado de ella. Sí, creo que sí iban porque así cuadra. Ahí está. Miren. ¿Me vieron? Ahí anda el Graptopétalum bronce, pero luego les hablo de ese. Miren. Ahí les encanta. Y ahora la nueva la estoy poniendo ahí, que es en el mismo lugar, no es que abajo. Por eso yo les quería hacer un trasplante para reducir, pero pues no. Ahorita mientras ahí. Y bueno, de la lluvia, como les decía, ahí como le llueva, luego a veces la malla sombra les filtra. Entonces pues así les llueve. Y miren, pues les va muy bien. Y bueno, pues les mando un beso enorme, ya saben, un gran abrazo, que todos sus sueños se cumplan, que les vaya muy bien, sean felices, disfruten de la vida y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.